Es En Ruta, el programa que la gente disfruta. Es En Ruta, quien te alienta, edifica y me gusta. Arriba, 8:33 en la mañana. Y la bienvenida a nuestra amiga doctora Angie González Consejo al cucharón, al corazón. ¡Al corazón! Aquí estamos. Buenos días, buenos días. ¡Qué rico! Es una bendición siempre poder estar por aquí y poder estar a través de este medio que lo escucha tanta gente. Así mismo, es verdad que sí, que mucha gente nos escucha. Oye, uno se sorprende cómo uno puede llegar a tanta gente a través de los medios. Es impresionante. Así mismo es. La gloria es de Dios que nos permite, ¿verdad? Sí, amén. Entrar, así que... Sí. Aquí estamos, doctora. ¿Cuál es el tema hoy? Bueno, hoy quiero poner un granito de arena en lo que va a ser nuestro proceso, en lo que ya es nuestro proceso de salir de la cueva. Ya hay que empezar a salir. Yo entiendo que sí. Sí. Como yo he mencionado antes, ya en algunas intervenciones anteriores, nosotros los seres humanos cuando enfrentamos cambios tenemos unas etapas que son unos procesos de adaptación. Pero nosotros estamos diseñados para adaptarnos. Dios nos diseñó así. Entonces, las primeras semanas de la cuarentena fueron caóticas y la gente estaba muy ansiosa y la gente sentía que no podían bregar con la cuarentena y con el encierro. Pero ya llevamos 2 meses. Entonces, ya la gente se adaptó. Porque no tenían de otra. Es la manera como nosotros buscamos nuestra propia estabilidad. Así que hay una buena cantidad de personas que se estabilizaron y ahora necesitan enfrentar un nuevo proceso de adaptación para salir. Ahora, los medios de comunicación han cumplido una función de orientación, pero también han cumplido una función de desinformación y de sembrar terror. Y mucha gente lo menciona así. Mucha gente dice, mira, yo no quiero escuchar las noticias, ya yo no prendo el televisor, yo no prendo la radio, porque es que uno lo que ve es el mismo tema. Y cuando uno se toma el detalle de empezar a mirar un poco, también uno encuentra mucha noticia falsa. Cierto. También uno encuentra mucha noticia que lo que hace es alarmar. Hay corriendo por ahí, por las redes, una foto de es como un hangar, un salón inmenso lleno de ataúdes en Italia, que realmente no tienen que ver con el COVID, es de una situación de unos años atrás en donde hubo una muerte masiva de unos inmigrantes. Entonces, lo están asociando. Lo están corriendo por ahí. Eso para meter miedo. Exacto, lo están corriendo por ahí como que, mira, tú sabes, no encuentran qué hacer con tanto muerto en Italia. Sí, en Italia ha habido mucho muerto. No estamos diciendo que no. Pero tenemos que tener mucho cuidado con la información que estamos recibiendo y tratar de ser balanceados y despegarnos un poco de los medios noticiosos tradicionales que a veces están comprometidos con otros intereses, ¿verdad? El rating y la cosa y la ganancia económica y empezar a profundizar un poco en las noticias y darnos cuenta de que a nivel mundial el COVID ya está empezando a presentar en muchos países una estabilización, lo que le llaman un plató o una reducción. Y ya estamos encontrando la posibilidad real en términos estadísticos. Para los que no confían demasiado en las estadísticas en Puerto Rico, y yo soy una de ellas, mira, la posibilidad real de comparar con estadísticas en otros países y darnos cuenta de que ya no estamos en aquella ascendente estadística que nos estaba obligando a nosotros tener unas protecciones extremas, ¿ok? Hay que empezar a salir porque nuestra cuarentena, si bien nos protege de manera privada, de manera individual, cuando nosotros empezamos a mirar, y yo no voy a ver la gran cantidad de estadísticas que hay en otras áreas de impacto de la cuarentena, solamente quiero mirar un poco lo que tiene que ver con la salud mental. Nos estamos encontrando que alrededor del mundo la cuarentena prolongada está trayendo peores consecuencias
que los problemas que pretendía resolver. Y cuando hablo de peores consecuencias, no estoy hablando de economía, estoy hablando de muertes. O sea, se puede aplicar el dicho ese que dice que peor ha sido para muchos. Sí. El remedio. Sí. Hay países donde los médicos la queja que tienen es que tienen los hospitales vacíos porque la gente no se atreve a ir a los hospitales por miedo al contagio de coronavirus. Entonces, pacientes vulnerables están muriendo en sus casas de otras condiciones. Así mismo. De otras condiciones, problemas cardíacos, problemas del sistema inmunológico, problemas los pacientes de diabetes, o sea, una gran cantidad de personas que están dentro de esas poblaciones vulnerables. Entonces, los países están destinando una cantidad de dinero a habilitar sus facilidades, a tener los recursos para la pandemia del coronavirus, y entonces se están dando unas deficiencias en los accesos a servicios, medicamentos y tratamientos para otras condiciones. Y eso es un mundo estadístico impresionante que está empezando a salir, pero el asunto es que la cantidad de muertes que se están empezando a reportar por otras condiciones, de momento uno dice, espérate. No era lo que entendíamos entonces, parecía. Exacto, entonces hacemos una cuarentena para no morir de esto, pero morimos de lo otro. Realmente, ¿qué estamos resolviendo? Y entonces, estuve leyendo, doctora, disculpe que le interrumpa, que y de eso sabe usted ha hablado de eso mucho acá, que la tristeza y el encierro baja el sistema inmune. Exacto, afecta el sistema inmunológico, ¿ok? Wow. De hecho, y el estar encerrados afecta el sistema inmunológico. De hecho, el estar inhalando constantemente nuestro propio dióxido de carbono afecta el sistema inmunológico. Los hongos que hay en las casas. Sí, hay personas que andan con la mascarilla puesta 24/7. Eso es un error. Nosotros no podemos andar con la mascarilla puesta todo el tiempo porque vamos a estar afectando nuestro propio sistema inmunológico. Ahora, yo quiero que veamos en el área de los servicios, de los problemas de salud mental. Hay una encuesta reciente publicada ahora en abril del Kaiser Family Foundation, y ellos ellos reportan en una encuesta que hicieron, el 45% de los americanos dijeron que la situación del COVID está afectando su salud mental. La mitad de las personas encuestadas indica que esta situación, esta cuarentena del COVID está afectando su salud mental. Ahora, la línea de emergencia de SAMHSA, que es el homólogo de la línea Paz de AMSCA aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Este centro de llamadas gratuito para que la gente llame si tiene alguna emergencia en el área de salud mental, en los Estados Unidos ha reportado en estos últimos 2 meses un aumento de más de 1,000% de llamadas. ¿Cuánto? 1,000% más llamadas en el call center de SAMHSA en los Estados Unidos. Y hay un vínculo importante que la investigación ha ido estableciendo por décadas entre el desempleo y las adicciones y el suicidio. En este momento, el desempleo que nosotros tenemos a nivel mundial es algo tan impresionante. En Puerto Rico, diferentes economistas lo están poniendo entre un 40 hasta un 45% de personas desempleadas en estos últimos 2 meses. Y esos son números más grandes que la Gran Depresión de los Estados Unidos en los años 30. Oh my God. Y entonces, sí, de momento uno dice, espérate, ¿qué es lo que estamos provocando? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es la verdadera pandemia? Exacto. ¿Realmente estamos resolviendo un problema? ¿Realmente nos estamos moviendo hacia el bienestar, hacia la salud, hacia la supervivencia? ¿O nos estamos implosionando? ¿Ok? Y hay un estudio que se realizó durante los efectos de la gran recesión de los Estados Unidos, ahora en la década pasada, del 2007 al 2009, y encontraron en ese estudio que por cada
1% de aumento en el desempleo, hay un 1.6% de aumento en los suicidios. Ok. Nosotros deberíamos esperar, como un asunto estadístico, un aumento significativo en los índices de suicidio. Y en Puerto Rico, para que tengan una idea, reporta la administradora de AMSCA, de octubre a diciembre del 2019, ahora final de año, AMSCA en la línea Paz, que es la línea de emergencia, el call center, el centro de llamadas, recibía de 600 a 700 llamadas diarias. Ok. ¿Okay? Entre enero a febrero, con el asunto de los terremotos, el centro de llamadas de Línea Paz de AMSCA se subió a entre 1.400 a 1.500 llamadas diarias. Wow, casi el triple. Exacto. En este momento. ¿Y ahora? En este momento tiene entre 1.700 a 1.800 llamadas diarias. Y esto es personas en depresión, en desesperación. Exacto, personas que se sienten solas, deprimidas, desesperanzadas, ansiosas, diferentes problemas en el área de salud mental. Señores, 1.700 a 1.800 llamadas diarias. Doctora, ¿y estas llamadas pueden ser de personas que no necesariamente presentaban un historial de salud mental, sino que ahora está reventando? ¿Puede ser también? Sí, definitivo, Sí. definitivo. Okay. De hecho, las personas que suelen ya tener un diagnóstico y un proceso de tratamiento, Ajá. no llaman al centro de llamadas Sí, de Línea tienen Paz, su porque tienen su proveedor, Exacto, tienen exacto. su clínica, ya tienen sus sistemas de servicio. O sea, debemos, aunque yo desconozco si AMSCA tiene estadísticas en esa dirección, es razonable especular que la mayoría de las personas que llaman a este centro de llamadas son personas que no tienen diagnósticos oficiales y que por supuesto no están en ningún sistema de servicios de salud mental. Son casos nuevos. Son casos nuevos. Oh my Casos God. nuevos, casos Mira, que no han sido diagnosticados, casos que no han sido introducidos Y eso a una red de representarán, servicios. me imagino yo, se representarán a un montón que nunca llamarán. Exacto, y eso representa la cantidad que nunca llaman, ¿no? Yo una vez escuché, doctora, no sé si es real, que Puerto Rico está entre los primeros lugares en el mundo con casos de salud mental. Sí, Puerto Rico tiene unos indicadores muy altos, pero también en los casos de adicciones. Claro, los casos de adicciones se contabilizan en los casos de salud mental. Hay un estudio reciente que también salió ahora hace un par de semanas que nos está diciendo que además de las muertes habituales que en Estados Unidos tenemos por suicidios y por sustancia, Ajá. en esta cuarentena se espera un aumento de alrededor de 75,000 muertes adicionales Wow. por directamente relacionados por consumo de sustancias y por suicidio, posicionando entonces ese número global en cerca de 200,000 muertes este año por suicidios y por intoxicación de drogas. Recientemente escuché al presidente de una famosa embotelladora aquí en Puerto Rico diciendo que las ventas de cerveza durante la cuarentena han bajado un poco, pero las ventas de vinos y licores fuertes han aumentado. Porque la cerveza tiene un ritual social. La gente se para en un negocito a tomarse una cerveza. La gente se va a un pub a tomarse una cerveza. A fiestar. Exacto. La gente va a fiestar con cerveza. Pero la bebida que se utiliza tradicionalmente, entonces, cuando estamos solos, son otro tipo de licores. ¿Ok? En Puerto Rico ha habido un aumento importante en la venta de bebidas alcohólicas, porque entonces la gente las compra y se las lleva para la casa. Y las venden donde quiera. Y las venden donde O quiera. sea, que los sitios que están abiertos se consiguen las Exacto, bebidas. en las farmacias, en los garajes de el gasolina, supermercado, claro. sí. Claro, el supermercado, por supuesto. Así que nosotros tenemos que entender que ya la pandemia nos está presentando unos indicadores estadísticos a nivel mundial que sí nos permiten entender razonablemente que ya es momento de que empecemos a soltar el temor.
que si el COVID todavía está por ahí, sí está por ahí. Que si todavía hay personas vulnerables que pueden enfermarse y pueden morir, sí, hay personas vulnerables que pueden enfermarse y pueden morir. Que tenemos que tomar precauciones, tener cuidados, claro que sí, pero no podemos caer en la trampa de quedarnos mirando la rama y perder de vista el bosque. Creo que nos hemos entretenido mirando la rama y no estamos mirando el bosque. Lo que está pasando en otras áreas de la salud física y mental, además de la economía y otras áreas de la sociedad, puede traer, y de hecho parece que va a estar trayendo unos efectos todavía más dramáticos. Y no estoy ni siquiera enfocándome en el aspecto económico, estoy enfocándome en vidas. ¿Cuántas personas van a morir por otras causas que han sido provocadas por esta cuarentena? Y lo peor es que el COVID va a pasar, digo, eso es bueno, pero lo peor es que va a pasar el COVID, pero lo que está aumentando el alcoholismo y demás, eso puede que sea difícil que pasen ciertas personas. Claro. Si no buscan ayuda. Claro que sí, claro que sí. Doctora, no hay tiempo para más, lamentablemente se nos ha terminado, pero ¿cómo las personas pueden comunicarse? Usted sigue online, ¿verdad? Pues mira, ya estoy haciendo ambas. Ah, qué bien. Sí, tengo clientes que los mantengo online por diferentes razones, pues ellos entienden que se les hace más conveniente o más seguro, pero ya estoy empezando a ver clientitos también presencial. Excelente. Así que usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908 para coordinar sus servicios psicológicos. Muchas gracias, gracias por ser de bendición para nuestro pueblo. Gracias. Bendiciones. Doctora Angie González, Consejo del Corazón, 8:50. Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Arriba, buenos días.